Hola amigos, ¿cómo estáis todos? Un episodio más en nuestros canales de Educación Financiera para Todos. Soy Juan Cogollos, soy impasible, divulgador financiero, asesor de un fondo de inversión. Os traigo hoy un tema importantísimo y es el cómo clasificar y cómo, cuando se nos plantea una inversión, cómo identificar, ¿no? lo deseable que es esa inversión. Entonces, una explicación breve, ¿qué es un activo? Un activo es algo que nos concede un derecho. En contabilidad están los activos y los pasivos. Los activos son derechos y los pasivos son obligaciones. Por ejemplo, tengo una cuenta bancaria con 50.000 euros, eso es un activo. Me concede el derecho a utilizar ese dinero. Bien. Un pasivo es que le debo al banco 50.000 euros en la hipoteca. Esto es una obligación de repagar esa hipoteca en las condiciones del contrato. Bien, entonces, a la hora de invertir, cuando invertimos, ahorramos, almacenamos dinero y luego ese dinero, para que no se estropee con la inflación, lo invertimos. Y la inversión consiste en comprar activos. Y hay muchos activos susceptibles de inversión, algunos más especulativos, otros menos, ¿vale? Pero hay muchos, en fin, los bonos, las acciones, es decir, renta fija, renta variable, los inmuebles, el oro, el Bitcoin, los coches clásicos y otras incluso muchísimo más especulativas. Bien, entonces, ¿cómo podemos clasificar de una manera útil dichos activos y lo deseables que son? Mucha gente pregunta, pues, ¿qué hago? ¿Me compro un piso? ¿Me compro unas acciones? ¿Me compro un fondo de inversión? Entonces, bueno, yo tengo cuatro reglas que las voy a compartir ahora mismo sobre cómo analizar un activo en plan inversión. Bien, la primera regla es preguntarse si el activo, si entiendo el activo, si el activo es entendible. Hay activos más entendibles que otros. Una, no sé, el Bitcoin. El Bitcoin se genera por resolución de un problema criptográfico, donde unos mineros en una cadena informática de bloques, en un sistema distribuido de bases de datos. Bueno, la persona que es técnica o que es, no sé, informática y sabe mucho de todas estas cosas, pues puede encontrar el Bitcoin es entendible, pero el común de los mortales, la gente de la calle, normalmente, yo mismo tengo una formación científica y mi profesión es muy técnica y aún así hay ciertas cosillas del Bitcoin que me cuesta entender. Es decir, es un activo, a mi modo de ver, para la mayoría de la gente poco entendible. Contraste eso contra, no sé, el oro. Pues un lingote de oro no hay mucho que entender. Un metal deseable desde la noche de los tiempos, un metal que ha sido monetario. Es relativamente fácil entender un poco la tesis de inversión que subyace en el oro. Regla de oro, con esto de la entendibilidad. Si no lo entiendes, no lo compres. Que a veces no, esto es un seguro inverso basado en una cartera de derivados de... Se acabó. A partir de ahí ya no lo entiendo, no lo compro. Se acabó la... Entonces, o me formo para entenderlo y comprarlo en un futuro, o, o directamente lo rechazo. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente punto que a mí me gusta utilizar para analizar los activos de inversión. ¿Es un activo real, sí o no? Por activo real entendemos un activo que tiene un reflejo en el mundo real. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, un bono, un título de deuda, una letra del tesoro,
¿Es un activo real, sí o no? No. Es una invención humana. Es una deuda. Es un yo le presto dinero al Reino de España, ¿vale? Y el Reino de España, al cabo de un año, se compromete a devolverme el nominal de la letra y un tipo de interés. Pero todo esto de la letra, el interés, el dinero, estos son invenciones humanas. Estos son un poco entelequias, abstracciones. No digo que no tengan valor, pero, pero son, pues eso, no son reales, son invenciones. Activos reales, pues no sé, una vivienda es bien real. La toco, abro la puerta, entro. Las acciones, diga, las acciones no son reales. Todo lo contrario, las acciones sí son reales. Las acciones son un título de propiedad sobre una empresa y esa empresa tiene empleados, oficinas, vende cosas. Es decir, hay un subyacente ahí que está en el mundo real. Es decir, las acciones en principio son activos reales. Son más deseables a mi modo de entender los activos que son reales y los que son entendibles por el criterio anterior. Bien, entramos más en cosas un poquito más técnicas ahora. ¿De acuerdo? Criterio número 3. ¿El activo en cuestión lleva asociado un flujo de dinero? Un dinero que va de un lado para otro, asociado a ese activo. Pues a veces sí, a veces no. Yo creo que son más deseables los activos que tienen un flujo de dinero asociado. Por ejemplo, una vivienda. Una vivienda, si la alquilo, el inquilino me paga mensualmente y hay un flujo de dinero que viene hacia el propietario del activo, que soy yo. Desde ese punto de vista, un inmueble tiene, un local comercial tiene un flujo de efectivo asociado bien fácil. Dice, bueno, la vivienda en la que vivo no lo tiene. Bueno, lo tiene en el sentido de que tú te ahorras el alquiler. Si quieres, el argumento está un poquito más cogido por los pelos respecto a lo del inquilino, pero el inquilino me paga y ahí está clarísimo, pero si yo vivo en la vivienda, me ahorro de pagar ese alquiler. O sea que sí hay un flujo de efectivo asociado. Hay otros activos que no. Por ejemplo, un coche clásico que yo compro como inversión para que dentro de 20, 30 años valga más que ahora. Y entonces, el coche clásico, no voy al garaje a verlo y hay allí unos billetes, ¿vale? No hay un flujo de efectivo. El oro no tiene un flujo de efectivo asociado. ¿Son más deseables? Una acción sí, porque una acción es un título de propiedad sobre una porción de una empresa y, por ejemplo, si la empresa reparte dividendos, pues ese dividendo es un flujo de dinero que viene hacia el accionista, ¿vale? Y si no tiene dividendos, hay unas ventas, hay unos beneficios y esos beneficios se quedan dentro de la empresa, pero en realidad la empresa es productora de flujos de caja, que se suelen llamar, flujos de efectivo, flujos de dinero. Bien, como he dicho, son más deseables los activos que tienen flujo de dinero asociado. Y ya por último, estos tres son los clásicos que más o menos a mí se me han ido ocurriendo a partir de los años, bueno, y que he ido aprendiendo, ¿no? A base de leer y de ver podcasts y vídeos y de gente que sabe más que yo. Hay mucha. El último criterio que le añado yo a un activo para ser más deseable es la liquidez. ¿Qué significa la liquidez? La liquidez, en términos sencillísimos, es la capacidad, o sea, un activo es líquido si puede ser vendido en un periodo breve de tiempo en cantidades apreciables sin que el precio caiga, por decirlo de alguna manera. Son activos que mantienen bien el valor y se pueden vender fácilmente. ¿Por qué es importante para mí la liquidez? Porque, bueno, yo tengo mis inversiones y en un momento dado me puede surgir una urgencia. ¿Vale? Entonces quiero vender rápido y quiero vender rápido sin tampoco una pérdida, ¿no? Sin mover yo el precio.
Entonces, por ejemplo, en el mercado de acciones, una acción líquida es una acción de una empresa grande que se negocia en miles de millones diarios y que en un momento dado, y si yo tengo unas acciones de, no sé, de Amazon, de Inditex, de Telefónica, pues eso es entrar al broker, dar unos clics y eso se vende en un momento. Eh, Sin yo hacer caer el precio. Si la acción es más pequeña, ya es más fácil que no haya mercado, que me cobren una comisión especial, que haya una horquilla de precios. La horquilla de precios es lo típico de se vende a tanto y se compra tanto. Si tú compras, el precio es más alto y si tú vendes, el precio es más bajo. En una acción muy líquida, esa horquilla es muy pequeñita y en una empresa pequeñita, en una microcap o en una small cap, esa horquilla es más grande. ¿De acuerdo? Pero bueno, las acciones, casi todas y en general, son muy líquidas. Los fondos de inversión son muy líquidos. El oro depende. El oro, si tengo en casa el oro físico, tiene una liquidez relativa, en el sentido de que tengo que coger la onza de oro, tengo que ir a una tienda donde vendan oro y tal. Es decir, el oro es líquido, pero ya en el caso del oro físico que está en nuestra posesión, pues ya hay unas barreras, ¿no? A poderlo vender fácil. En general es líquido el oro, porque es fácil de vender. ¿Vale? Y en cualquier lugar del mundo el oro es un bien apreciable. Entonces, bueno, es líquido. Pero quiero decir que ya una vivienda ya es menos líquida. ¿Por qué? Pongo el anuncio, contrato a una agencia, es decir, un piso tarda en venderse. Entonces, si yo tengo una urgencia perentoria de dinero por el motivo que sea, pues sí, tengo un piso en la playa, pero ¿cuánto tardo en venderlo? Es decir, no hay un mercado de pisos como la bolsa de valores, ¿de acuerdo? El Bitcoin es muy líquido, hay un mercado bueno para el Bitcoin. Eh, es decir, ya resumiendo, cada vez que nos planteemos invertir en algo, los cuatro criterios, ¿vale? ¿Lo entiendo? Sí o no. Si no lo entiendo, rechazarlo, ¿de acuerdo? ¿Se trata de un activo real, sí o no? Suelen ser más deseables los activos reales, tangibles, que existen en el mundo real. ¿De acuerdo? ¿Tiene un flujo de dinero asociado, sí o no? Y es mejor que la respuesta sea sí. Y tiene liquidez. Se puede comprar y vender así fácilmente. Entonces, no sé. El Bitcoin, ¿entendible? No. ¿Activo real? Tampoco. ¿Tiene un flujo de dinero asociado? Tampoco. ¿Tiene liquidez? Sí. Sí, tiene liquidez. Esto no quiere decir que yo recomiende o desrecomiende, pero hay tres de los cuatro que la respuesta es no y por tanto es un activo un tanto especial. Por ejemplo, pues para tener una proporción mínima de tu patrimonio, ahí ya hay partidarios, favor, en contra y demás. Un piso, un piso. ¿Es entendible? Sí, todo el mundo sabe lo que es una vivienda, para qué vale, y etcétera, etcétera. Vale. Entonces, ¿es un activo real? Sí, mucho, muy real. ¿Tiene asociado un flujo de dinero? Sí. Ya llevamos tres que sí. Vale. El problema es la liquidez. Y hay otras consideraciones que no las he incluido en estos cuatro puntos. No sé, en el caso de una vivienda, pues para comprar un apartamento, un piso, hace falta una cantidad sustancial de dinero. ¿De acuerdo? Mientras que para comprar unas acciones compro muchas pocas o un fondo de inversión, compro pocas participaciones, muchas fondos de inversión, eh, de acciones, por ejemplo. ¿Es entendible? Entre sí y no, depende, hay que estudiar el fondo, la estrategia del fondo y demás, pero en general los fondos son o bien un gestor activo que selecciona acciones, por ejemplo, hablo de renta variable, o bien un instrumento más o menos pasivo, en general es entendible, ¿vale?
Tiene un flujo de efectivo. Bueno, al ser una cesta de acciones, de nuevo hablamos de fondos de renta variable, al ser una cesta de acciones, pues es como las acciones. Tiene un flujo de efectivo y sería un activo real, porque las acciones de las empresas son un activo real. Y tiene mucha liquidez. Ahí tenemos un sí en las 4, ¿de acuerdo? Dentro de cada una de estas 4 cosas que yo he puesto como sí o no, después hay grados, ¿de acuerdo? Hay grados y dentro de la misma clase de activo hay cosas que, por ejemplo, son más líquidas y menos líquidas. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que nos propongan una inversión, cada vez que pensemos, pues debería yo invertir en esto, hacer el test este de las 4 preguntitas, y eso nos puede servir para aclararnos un poco de debo o no debo invertir en esto. Definición de activos y pasivos, que es muy sencillita. Y ya está. Ese es el resumen del episodio de hoy, ¿de acuerdo? De Impassive Educación Financiera. Y nada, os emplazo hasta el siguiente vídeo o podcast. Un saludo. Hasta pronto.